Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más a este Salón de Actos de la Diputación de Albacete y con el ciclo de conferencias que organiza ALUEX. Don Miguel Ángel de la Torre, coronel subdelegado de Defensa en Albacete. José Luis Serrano, diputado provincial de Vox. Gracias por acompañarnos en este ciclo que organiza ALUEX. Comenzamos, como siempre, agradeciendo el apoyo a todas las entidades y patrocinadores que hacen posible este encuentro semanal con la cultura y el conocimiento. Muy especialmente nuestro agradecimiento a la Fundación Global Caja, también a la Tribuna de Albacete, que difunde estas conferencias en sus páginas, ayudando a que el conocimiento y la cultura lleguen aún más lejos. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, profundamente ligado a nuestra tierra y a su cocina, don Quique Cerro Flores. Chef albacetense, es reconocido en toda Castilla-La Mancha por su compromiso con los productos locales y la gastronomía tradicional reinterpretada con sensibilidad contemporánea. Técnico en cocina y técnico superior en gastronomía, es el CEO de Q2 Gastronomía SL, académico en la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, secretario general de la Selección Española de Cocina Profesional, delegado de Eurotoques España, entre otras muchas cosas. Ha impartido más de 70 cursos relacionados con la cocina, la seguridad alimentaria y la gastronomía regional. Ha sido ponente en congresos como Madrid Fusión, San Sebastián Gastronómica o la Feria Internacional del Queso. Además, es autor y divulgador. Ha colaborado en medios de comunicación y recientemente fue reconocido como Cuchillero Mayor 2024 por la Asociación de Cuchillería y Afines por su labor en la defensa del patrimonio gastronómico y cultural de nuestra provincia. Esta tarde lanzamos una pregunta al aire. ¿Se puede hablar de vanguardia en la cocina manchega? Quique Cerro reflexionará en torno a la cocina del hoy y del mañana en Castilla-La Mancha. Nos hará un recorrido en dos tiempos: mirar al pasado para comprender nuestras raíces culinarias, una gastronomía ligada a la supervivencia, al ingenio en tiempos de escasez y a la cocina transmitida por abuelas y guisanderas, y mirar al futuro para entender hacia dónde va la cocina castellano-manchega. Nos hablará de cómo nuestra cocina, aparentemente humilde, ha sabido evolucionar hasta convertirse en referente nacional, gracias a cocineros que aman el territorio, que trabajan con productos de cercanía y aplican creatividad, técnica y respeto por la tradición. Reflexionará también sobre los retos actuales, la sostenibilidad, el relevo generacional, la innovación sin perder la esencia y el papel que juega la cocina como parte de la identidad cultural de un pueblo. Será sin duda una charla para pensar, para disfrutar y para sentir orgullo de lo que somos y de lo que cocinamos. Con todos ustedes, don Quique Cerro Flores. Buenas tardes. Yo, después de escuchar esa presentación, yo estoy por irme ya. Yo estoy por irme ya, porque lo único que me ha quedado claro de toda esa introducción es que soy cocinero. Soy cocinero y de Albacete. Además, soy cocinero de Albacete de un colegio de educación especial. Y que me vea hoy sentado aquí dando una charla con amigos, porque tengo que miraros como amigos, porque si no, no soy capaz ni de hablar. Pero bueno, darle las gracias a LUEX por permitir que un simple cocinero, con lo que la palabra de simple lleva consigo, sea capaz de reflexionar con no solo yo, sino con todos vosotros. Permitidme que os tutee sobre la palabra vanguardia, que no sé muy bien dónde encajarla dentro de la disciplina de la gastronomía, pero sí que conforme pase la charla, de esta charla de amigos, pues seguramente la pregunta la tenga que hacer yo a vosotros, porque yo no he sido capaz en estos 50 años de vida y 20 y tantos de profesión de sacar una conclusión clara si lo que estamos haciendo es vanguardia o no. Entonces, como ahora somos muchos, pues yo esta tarde salgo de aquí convencido o no si hacemos en Castilla-La Mancha cocina de vanguardia. Esta mañana me preguntaban en uno de los diarios, el diario de la Tribuna, me ha hecho una pequeña entrevista, y lo primero que se le ocurrió a la chica es preguntarme, ¿pero hay cocina de vanguardia en Castilla-La Mancha? Y yo, ignorante de mí, digo, pues no. Entonces, a partir de ahí, digo, ¿ya de qué voy a hablar esta tarde?
Pues no lo sé. Entonces, por eso lo de reflexiones viene muy bien, porque yo creo que va a ser más un juego de poner de dónde venimos, de lo que se entiende por vanguardia, cuál es su origen y cómo los manchegos hemos sido capaces de reinterpretar ese concepto de cocina de vanguardia, cocina creativa, cocina de autor, que se dice mucho y que son los máximos exponentes que tenemos hoy en día y de los cuales tenemos aquí como invitados algunos que he podido ver: Antonio Cuerda, Antonio González de Más Ideas, Antonio también de Restaurante Frontera de Tobarra, he visto por ahí también, que al final son ellos los que están consiguiendo y siguiendo ese legado que dejaron mucho antes otros cocineros y mucho antes la figura de la cocinera, que entiendo que que hay que hacer un pequeño homenaje porque era quien se dedicaba a los fogones. Y cuando hablamos de vanguardia me venían a la cabeza que quién sería esa olla grande al lado de una lumbre y que estaban guisando caza, del qué tipo que fuera, y se le ocurrió echar una onza de chocolate en la olla. O sea, eso era vanguardia también, porque era atreverse a hacer cosas que nadie se atrevía. Entonces, hoy esperemos que después de esta hora seamos capaces de saber si eran vanguardistas, si eran desquiciados, si eran ingenuos o simplemente echaban al puchero lo que había porque no había otra cosa. Me gustaría empezar poniéndoos un pequeño tráiler de un vídeo de un compañero que ha sido hasta hace poquito nuestro presidente de Eurotoques a nivel nacional, Andoni Luis Aduriz, 2 estrellas Michelin. Será el cocinero más influyente a nivel mundial en cuanto a tendencia de lo que es la nueva gastronomía, y creo que al final, cuando lleguemos a la conclusión de si es vanguardia lo que hacemos en Castilla-La Mancha o no, pues escuchándolo y viendo la forma de pensar que ahora compartiré con vosotros, pues a lo mejor llegamos a una conclusión entre todos. ¿Para qué sirve la creatividad? Para resolver problemas. ¿Cuál es nuestro problema? Que tenemos que hacer un menú de 20 y pico platos con alternativos, que tiene que sorprender, que tiene que emocionar, que tiene que enfadar a la gente. Y lo solemos tener cada año. Todo el mundo viene a estos restaurantes buscando una experiencia hedonista, porque no está hecho para provocar placer, está hecho para provocar pensamiento. Tú haz lo que quieras, libre. ¿Tú vas a probar hoy por primera vez? Muchas cosas. Pero me gusta mucho el de usar la mano, o sea, como un cubierto más. Si lo tienes que agachar, comer con el cuerpo y absorber. De esos estímulos que entornan una puerta y tú ves lo que quieres ver. Esto es súper sexual. Nos van a sacar a hostias. Hasta aquí, pues pasa de todo. Y es que mucha gente va a pasar. Mucha gente va a hacer ¡pum! Bueno, pues este minuto y poquito de ese documental Sin pan ni postre, creo que lo podéis encontrar en Movistar, no deja de ser una reflexión en voz alta de lo que se considera vanguardia y las exigencias que tiene un restaurante de ese nivel a día de hoy, donde te dice que el fin último del restaurante no es provocar placer, sino provocar pensamiento y conocimiento. Cuando un restaurante no se dedica a hacer felices a los comensales con la propuesta gastronómica, sino que lo que pone en escena es técnicas, es discusión, es enfrentamiento, ¿es un restaurante o no es un restaurante lo que tiene Andoni en Mugariz? Pues si cogemos la definición de restaurante, no. Bueno, da de comer, eso sí es verdad. Andoni cuando haces la reserva, te toma los datos y al terminar el menú de degustación, te hace una pequeña encuesta de qué te ha parecido la experiencia como tal. Y el 80% de la gente que va a Mugariz no le gusta la experiencia. Te dice que no le gusta, y sin embargo está lleno, porque lo que Andoni hace no es dar de comer, es formar experiencias en torno a la gastronomía, y de eso vamos a hablar ahora un poquito. Entonces, ¿lo que hace Andoni es vanguardia? Pues si nos vamos a la literalidad de la palabra, pues seguramente sí, es un pionero, es rompedor, no tiene por qué seguir las normas establecidas de lo que es un restaurante, da de comer, pero la gente muchos de los platos ni se los termina. Yo tuve la suerte del año pasado ir por primera vez, y desde ponerte en escena platos de pasta enmohecidos, ponerte en escena semen de no sé qué historias,
ponerte en escena un pecho materno hecho con silicona donde te lo ponen en el plato y tienes que mamar una especie de suero caliente de leche de camella de ese pecho, pues menos disfrutar de la comida, casi de todo. Pero también es cierto que quien va a un restaurante de esas características va buscando esas experiencias. Al final es volver a hacernos como comensales, reflexionar de lo que es la nutrición en sí, y está claro que en cualquiera de los bares de pinchos del casco histórico de San Sebastián se come mejor que en su restaurante. Pero seguramente una vez que termine la experiencia de salir de Mugaritz, seguramente te haga reflexionar y te haga pensar de situaciones tan complejas que no seas capaz de poder distinguir en ningún otro sitio del mundo, excepto si vas a restaurantes de esa categoría. Pues un poco la charla va de eso, es decir, al final cuando hablamos de vanguardia, y aquí sí que en la primera diapositiva es ¿de dónde viene la palabra vanguardia? La palabra vanguardia tiene el origen, si me hago muy pesado, tener en cuenta que soy cocinero, me lo tenéis que perdonar. Si me hago muy pesado, levantar la mano y yo corro, o sea que no hay ningún problema. La palabra vanguardia, el origen que tiene, viene de la palabra vanguard, de origen militar, y es algo que se le llamaba a los primeros espadas, los que iban como avanzadilla en cualquier ejército y los que se encontraban directamente con el enemigo. O sea, cuando esa palabra se hace a mediados del siglo XIX y principios del XX, se traslada a lo que es el ámbito del arte, que es al final donde uno lo tiene un poco como más manido. Ahí sí que surgen disciplinas como el futurismo, el dadaísmo, el cubismo, incluso, pero claro, hablamos de pintura, de arquitectura, de literatura, y donde se trata de romper con lo anterior, se trata de ser completamente opuesto a la generación anterior. Claro, cuando eso lo traslado yo a la cocina, digo, nosotros no hemos roto con lo anterior. Nosotros tenemos unas raíces, y sobre todo en Castilla-La Mancha, muy marcadas en una despensa y un territorio, y lo único que hemos hecho es aplicar técnicas diferentes, conocimiento, emplatados, hacerlo más saludable. Entonces, como definición de vanguardia, la cocina manchega a día de hoy no es vanguardista. Podremos luego al final de la charla ver si es creativa, si es experiencial, si tenemos algún caso que nombraremos como son los trampantojos que hacen que juguemos con el comensal, pero en el momento de ponerlo como punta de lanza y rompedor con el pasado, aún en este momento de la charla, aún no somos capaces de ver si somos o no vanguardistas. Aquí veis que en 1939, cuando ya empiezan a surgir esos movimientos de revolución entre el cambio de siglo del 19 al 20, donde surgen todas esas corrientes artísticas de romper, donde vemos a un Salvador Dalí, donde vemos un montón de historias, la cocina, los cocineros, incluso artistas que deciden explorar en el mundo de la cocina como lienzo donde expresar esa vanguardia. Vemos que en Turín, que se llama, le dicen Futurópolis, como si fuera la ciudad más moderna del momento, nace un movimiento de una cocina futurista, y además hay un mandamiento como un decálogo de funciones donde ya eran, en esa época ya eran visionarios de lo que podía llegar a ocurrir y que está ocurriendo hoy en día, donde se imaginaban a robots cocinando, que ya los hay, donde se imaginaban sabores metálicos, que ya los hay, donde se imaginaban a las personas como nosotros, que éramos como una especie de cyborg. Ahí no han llegado aún a acertar del todo, pero ahí sí que surge la taberna de Santo Palato, que no deja de ser un restaurante regentado por dos de los librepensadores de ese momento, y donde se atreven a explorar con platos y con productos que no tienen nada que ver con la cocina tradicional. En el 1931 publican este libro, este recetario de cocina futurista, y donde Colombo Filia, uno de esos dos cocineros que hay ahí, toma como reflexión que los médicos, farmacéuticos y enterradores, después de probar este tipo de cocina, van a estar desempleados, porque va a ser una cocina más natural, donde se van a pesar los ingredientes, donde la ciencia interviene en la cocina, que hasta ese momento no intervenía la ciencia en la cocina, donde van a utilizar ingredientes, técnicas y productos que están destinados a laboratorios y a la ciencia, donde en ese año o en esos años a la gente que va a fondas, casas de comida y restaurantes les suena a chino, porque lo que se hace es cocina tradicional, cocina de producto, de territorio.
Y surgen lo que os he dicho antes, aparte de surgir cocineros con ese ámbito, ahora veremos algunas de las recetas que nos proponían, también surgen artistas plásticos que deciden explorar ese modo de romper con lo establecido, aventurándose en probar cosas de comer, en hacer cosas relacionadas con la cocina. Tenemos el caso de Daniel Spoerri, que en un momento determinado hace esculturas con chocolate, en las cuales mete semillas de pájaros, de alimentación de pájaros, y se lo pone a la intemperie. Y claro, ese autorretrato se va deformando con el tiempo, porque los pájaros van comiendo y deforman la cabeza del chocolate, y es uno de los artistas que empieza a meter elementos comestibles dentro de su obra. Hasta ese momento los escultores esculpían en piedra, en madera o en mármol, los pintores óleo o cualquier otra cosa, pero el hecho de utilizar ingredientes comestibles en las obras de arte empieza en ese momento, en esa parte futurista de vanguardia, en ese principio del siglo XX, como algo novedoso. Nunca se había utilizado la comida, pues vamos a utilizarla. Y tenemos diferentes casos también. Didier Roth coincide en el tiempo, son amigos de Daniel Spoerri y se juntan en un pequeño galería con una cocina dentro o un restaurante donde utilizaban de galería, y la única premisa que tenían era invitar a artistas locales, estamos hablando de Estados Unidos, invitan a artistas locales donde les ponen como premisa que las obras de arte que fabriquen sean con ingredientes comestibles, porque después se las van a comer. Entonces es un concepto vanguardista en el momento que no se venía haciendo nunca, rompedor porque las obras de arte no duran y no se exponen en museos, sino que son efímeras, y luego tienen en esta diapositiva final, donde se ve un cuadro, una vez que termina la comida, esas esculturas, obras de arte que han hecho, las plasman en un cuadro y las ponen en un lienzo y lo cuelgan en la pared. Tener en cuenta que este tipo de obras ahora están en los museos más importantes del mundo y valen auténticas millonas y no dejan de ser desechos de comida, ¿vale? Otro ejemplo lo tenemos con Gordon Mataclat, que junto con otro grupo de artistas de la época, rompedores, crea y monta ya un propio restaurante. Ya no solo trabajar con materia prima efímera como es la comida y la transforman en obras de arte, sino que ya se dedican, se les queda corto y entonces montan un restaurante donde un poco cogen las riendas de los otros artistas anteriores e invitan a artistas locales de ese Nueva York post o preapocalíptico, donde ningún artista tiene dinero, y los invitan a comer en sus restaurantes con la premisa de lo mismo. Trabajamos con las manos, trabajamos con ingredientes que se puedan trabajar, no lo comemos y después en sí la performance de lo que era cocinar lo convierten en arte. Tener en cuenta que Gordon en un momento determinado todo eso lo documentan con películas, lo documentan con fotografía, que luego él transforma friendo la fotografía en una cocina con aceite, fríe la fotografía y la expone, y es una fotografía frita de un evento puntual que se convierte en arte vanguardista porque es algo que no se hubiera hecho o no se había hecho hasta el momento. ¿Entendible o no? Pues es que la vanguardia no tiene que entenderse. Todo lo que es la vanguardia, en el momento que lo entendemos, en el momento que lo convertimos en algo que se va a seguir como tendencia, deja de ser vanguardia. Se convierte en cátedra, en disciplina, en conocimiento, y ya se convertirá en algo que con el tiempo terminará siendo tradicional, y el vanguardista tendrá que seguir investigando. No hay ningún vanguardista o ningún artista, cocinero o de cualquier disciplina que se conforme con lo descubierto. Tiene que tener la necesidad de seguir rompiendo con lo anterior. Entonces, ¿la vanguardia cuánto dura? Pues dura hasta que el siguiente te copia la idea y empieza a hacerla, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo va a ser la cocina actual? ¿Cómo va a ser la cocina actual? ¿Va a ser vanguardista? Si hasta nos dan claves de ideas de cómo ser creativos. Ayer, preparándome la charla, me meto en Amazon y pongo libros de cocina vanguardista. Y hay 500 guías para ser vanguardista y 500 guías para hacer cocina creativa. Pues eso deja de ser creativo y deja de ser vanguardista. Cuando tenemos un método con el que nos dicen por dónde tenemos que seguir, la palabra vanguardia pierde sentido. Es decir, que estamos un poco prostituyendo lo que es el término, y es que hay 200.000 libros, y de hecho hay algunos hasta que están bien. O sea, que hasta que yo me los compraría. ¿Cuál es el contexto histórico social sobre la cocina? Vamos a empezar ya a hablar de gastronomía creativa más que como cocina de vanguardia o gastronomía de vanguardia, porque yo creo que quedó claro que ya no, de vanguardista tenemos poco, ¿vale? Y sobre todo cuando pongamos los ejemplos de los paisanos, de los castellano-manchegos, en qué se basan y qué hacen con lo que hacen en el día a día, ¿vale?
Puede que no haya práctica humana más creativa que cocinar, porque cocinar exige imaginación, congrega tradición, saber e investigación. Eso quien se haya metido en una cocina sabe que cuando uno mira la despensa o el frigorífico, ahí sí que entra en juego la imaginación y a razón de lo que tengo, a imaginar, a pensar, a crear y luego a comérmelo o no comérmelo. ¿Vale? Remedios Zafra es una escritora, tiene un libro que se llama Entusiasmo, Precariedad y Trabajo Creativo en la Era Digital. Y pone eso, que afirma que no hay práctica humana más creativa que cocinar, porque exige imaginación. Al final, cuando uno se emplaza en el oficio del cocinero o cocinera, sabe que tiene que estar gestionando la salud de las personas que se comen lo que uno hace. Favorece la convivencia, porque al final, una mesa, al final, pues, quitado algún triste que hay por ahí que come solo, lo normal es compartir momentos y cuando uno comparte comida, comparte afecto, relaciones sociales, o sea, nos permite transformarnos como especie. Al final, la vanguardia, eso que ese manifiesto futurista que lo que pretendía era cambiar la humanidad a través de las obras de arte, hacer que pensar, con el estómago, en cierto modo, pretende también favorecer la transformación del que está comiendo, o sea, que se lleve una sensación agradable después de comer lo tuyo. Dista un poco de lo que es vanguardia, a mi modo de entender, pero sí que intentamos hacer felices a la gente con lo que proponemos. Ya metiéndonos en materia de la cocina, que al final yo creo que es por lo que habéis venido aquí a escucharme, hay dos revoluciones en el siglo XX ligadas a la gastronomía, y además las dos os van a sonar mucho. Una, la Nouvelle Cuisine, Paul Bocuse, mediados de los años 70, y es que surge como casi necesidad de todo lo que había acaecido a principios de siglo. Cuando tienes esa corriente vanguardista que ocupa medios, críticas, transformación, ese manifiesto que hemos dicho también de la cocina futurista, que no os lo he dicho, pero que al final proponen platos como el pollo Fiat, que era un pollo relleno con rodamientos metálicos de un cojinete, o carne de plástico, que en aquella época no era fácil de entender, pero hoy ya casi comemos carne de plástico, ya comemos cosas de ese tipo. O una naranja rellena con frambuesas, grosellas y que le metían noticias de periódico también dentro, con lo cual era como comerte en la actualidad. Ese tipo de transgresión, que sí que era vanguardista en ese momento, con el paso de los años, llega a mediados de los años 70, y hay una corriente de cocineros franceses, porque todo al final nace en Italia, pero por cercanía, Francia lo pone un poco más en escena con el peso que tenía la cocina francesa, por el Escoffier, por cocineros con mucho renombre, porque al final, eso me lo decían en la escuela, la cocina francesa tiene más adeptos y más seguidores que la española o cualquier, porque los franceses se encargaron de escribirlo. Comer se comía en todos lados, y casi mejor que en Francia en muchos de los sitios, pero fueron los que pusieron negro sobre blanco, escribieron los primeros tratados, los primeros recetarios, y al final todas las cocinas que han evolucionado a raíz de esa, pues los hemos tenido como referencia, y por eso casi toda la terminología en cocina es de origen francés, que si la julienne, el brunoise, la chiffonada, la mise en place son términos de origen francés, no porque nos hicieran en España o en Italia o en el centro de Europa, sino porque fueron los primeros que lo escribieron, y luego pues al final nosotros siempre vamos un pelín más tarde. Y luego si hay algún francés que me perdone, y hablamos si queréis de la mayonesa y la mahonesa, entonces ya discutimos del todo. Bueno, pues en esa primera revolución, en esos primera década de los años 70, hay un grupo de cocineros liderados por Paul Bocuse, Alain Sanders, Michel Gerard, los hermanos Troigos, que lo que se dan cuenta es de que si todo el mundo avanza a una velocidad súper acelerada, la cocina no podía estar establecida en criterio y en libro de cocina del siglo XVII y del siglo XVIII. Y se plantean que cómo desde sus restaurantes pueden hacer una evolución, que no es sencilla, de cómo pueden transformar el hábito de los comensales, incluso los propios restaurantes, y qué tienen que hacer. Y hacen un manifiesto donde intentan evitar esas grandes salsas que todo el mundo estudiaba, de la mayonesa, la española, demi-glace, o sea, elaboraciones complejas, intentan evitar el uso de las natas y las mantequillas hacia grasas más ligeras. Sí que se dan cuenta de que en un momento determinado se desvirtúa un poco lo que es el origen de la cocina francesa, tocando muchas cocinas del mundo, y se pierde lo que es la identidad de la cocina francesa, y se toman como propio el poner otra vez en valor los productos y el territorio, que al final sí que es cierto que cuando hablamos de la cocina creativa castellano-manchega es un poco mirarnos en el espejo de lo que han hecho los franceses, de mirar el territorio. Ahora se llama, tiene mucha fama lo del kilómetro cero.
Todo el mundo, no, cocina de kilómetro cero, pero vamos a ver, cocina de proximidad. ¿Y cuánto es la proximidad? La proximidad es Albacete y llegamos hasta Chinchilla. Albacete y como es la provincia llegamos a Almansa. Somos manchegos y llegamos hasta Talavera. Como es cocina española llegamos a San Sebastián. ¿Dónde marcamos la raya de la proximidad? Para poneros un ejemplo, si en vez de estar en España estamos en Brasil, que es otro país, pues desde Río de Janeiro hasta la selva amazónica hay 10 veces Europa. Con lo cual, ¿cuál es su proximidad? ¿20.000 kilómetros? ¿Y la nuestra es 200? O sea, que cuando uno habla de proximidad, de sostenibilidad, tenemos que ser conscientes, parar a pensar, por eso lo del conocimiento, de que lo que tenemos que ser es respetuosos con el medio ambiente, con el territorio, con lo que nos identifica como grupo. En este caso, cuando hablamos de cocina manchega, es lo que nos identifica como manchegos, es decir, como castellano-manchego. Hoy me preguntaba en uno de los grupos un compañero de la academia que cuando hablaba del nombre de la charla de la cocina a la vanguardia manchega, si me refería solo a La Mancha o a Castilla-La Mancha. Pues, claro, ¿dónde ponemos el límite? ¿El camino linda en una denominación de origen y la otra ya no hablo de ella porque Jumilla ya es Murcia y está prohibido? O sea, todo ese tipo de reflexiones, todo ese tipo de pautas a la hora de diseñar un menú, nos las hacemos los cocineros también, porque al final los cocineros de hoy en día, y aquí tenemos ejemplos de ello, hablamos de ese storytelling, esa historia que tenemos que contar a través de nuestros platos. Cada vez está más de moda poner un menú degustación, donde ya el comensal no elige lo que tiene que comer, sino que somos nosotros los que le ofrecemos qué queremos darle. Cuando ofrecemos ese menú degustación y contamos esa historia, tiene que tener sentido y contexto desde el snack de bienvenida hasta el último de los postres o los petit fours. O sea, cuando contamos, lo que estamos haciendo es exigirle al oficio del cocinero o cocinera la formación y la técnica suficiente como para sorprender, para mantenernos atentos, para disfrutar de lo que es una experiencia que va a durar 1, 2, 3 o incluso 4 horas con el hilo conductor de lo que es la cocina, contándonos desde técnicas, territorio, forma de ser y de entender nuestro pueblo, porque ahora veréis en los ejemplos que ponemos a continuación de casi todos, por no decirte todos los cocineros que llamamos vanguardistas, que no lo son, sino que son cocineros que han vivido en un momento y en una época decisiva en su vida, que es esa herencia de esa cocina, de esa primera revolución culinaria del Nouvelle Cuisine, y donde los manchegos los castellanos manchegos no se quisieron quedar atrás, es decir, al final beben de las mismas fuentes que bebían antes, beben de esos recetarios antiguos, de esos recetarios donde había que tener los fondos horas y horas cociendo para sacar una buena salsa, y en el momento que viene un grupo de cocineros diferente, que interpretan la cocina de una manera diferente, pero que vuelven a ser los primeros, los que rompen con lo establecido, pues los cocineros del resto de cocinas del mundo beben de la influencia que tienen ese tipo de cocineros franceses, y que poquitos años más tarde viene con la segunda revolución gastronómica, que en ese caso sí ya nos toca a los españoles de lleno, como es... Bueno, aquí os pongo la foto de lo bonitos que eran en aquella época los franceses, y luego la segunda hornada de esa segunda revolución que empieza con la cocina vasca, que esa ya nos llega un poco más de lleno a nosotros. Ya les ponemos nombre, apellidos, porque los hemos visto no en su día, pero sí los hemos visto seguir apareciendo como abanderados de una cocina no de vanguardia, pero sí la nueva cocina española. Empezaron con la etiqueta de la nueva cocina vasca, y porque no se han estado quietos, porque han sido capaces de transmitir ese conocimiento al resto de cocinas del mundo, pues empieza a ser como una revolución en la cocina española que surge a finales de los años 70, y que como máximos exponentes pues tenemos a Arzac, tenemos a Subillana, tenemos a Martín Berasategui, a Santi Santamaría, pero bueno, también tenemos algunos tan mediáticos como Carlos Arguiñano o como José Juan Castillo, que podrían estar perfectamente, porque lo que hacen es que coinciden en el espacio y en el tiempo, en un territorio donde tiene una inquietud por salir de... Es decir, aquí tenemos la edad media alta ya. Entonces sabemos lo que ocurría en el País Vasco en los años 70 y 80. Sabemos que era un entorno cerrado por el terrorismo, por lo que fuera, un entorno que le costaba muchísimo abrirse al mundo exterior, y que es a través de la cocina y de la inquietud de este tipo de cocineros los que en un momento determinado, viendo lo que ocurre en el resto del mundo, en esa cocina creativa de vanguardia a la que quieren llegar a imitar, se deciden en cruzar Pirineos y acercarse a trabajar
con estos grandes chefs como Paul Bocuse y los que hemos hablado antes. Se empapan de esa nueva filosofía de lo que es la cocina. Tener en cuenta que hasta los años 70 la cocina que se hacía en España y en el resto del mundo, cocina pura y dura tradicional. Merluza de pincho, merluza no sé cuántos, aquí gachas, aquí ajo de matadero, platos, habichuelas con perdiz, pero platos contundentes porque el territorio y la vida, después de una guerra civil, lo que hacía es que tenemos que consumir de lo cercano, porque no hay cámaras frigoríficas que me permita mantener alimentos frescos de la costa, y aquí el producto que llega es un producto en salazón cuando hablamos de pescado, y todas las recetas tradicionales del pescado en Castilla-La Mancha es bacalao. Pero que tiene lógica, es decir, si no había una nevera que me permitía tener pescado fresco, el único pescado que llegaba era sardina de esa de la lata de madera, el bacalao, pues en la recetario tradicional. De hecho, cuando hablo con alguna empresa de bacalaos a nivel nacional e internacional, a los manchegos nos quieren un montón. Somos la región que más bacalao consume del mundo, porque es nuestro plato tradicional el bacalao salado. En cualquier interpretación, desde un tiznao, desde una tascaburra, desde un ajo barriero, pero el bacalao forma parte de nuestra dieta, aunque no tengamos costa. Pero por una necesidad, eso surge por una necesidad de consumir pescado, y de la única manera que llega a Castilla-La Mancha, o a La Mancha, o al interior, es en forma de salazón. Y a partir de ahí, imaginaros el resto. O sea, esa cocina tradicional de una posguerra, cuando te abren los ojos, primero los franceses y después los vascos, pues los cocineros de Castilla-La Mancha están como locos por poder probar y poder hacer y poder experimentar, porque también es cierto que se profesionaliza un poco más el oficio de cocinero. Ya no es una casa de comida donde se trata de nutrir al comensal, al viajero, sino que te permite ciertas licencias de hacerle disfrutar con propuestas diferentes. Vale, vamos para adelante. Es a finales del siglo XX cuando empieza a resurgir la gastronomía. Estamos hablando de que en los años 70, a principios de la década de los 70, que no veis, a principios de los años 70 empieza la cocina, la nouvelle cuisine francesa. Finales de los años 70 empiezan los vascos que van a Francia y vuelven con toda esa filosofía aprendida del territorio. Por eso cuando decimos los cocineros vascos es que son muy chauvinistas, solo son lo suyo, lo suyo, lo suyo. Pero es que es lo que han aprendido en Francia, es que los franceses son lo suyo, lo suyo, lo suyo. Su pato, todo su recetario, porque estaba en los años previos un poco prostituido, porque estaban influenciados por la cocina italiana, por la cocina alemana, por un montón de cocinas, que la cocina francesa había perdido identidad. Y como había pedido identidad, los cocineros se plantan, hacen un manifiesto. Es rompedor porque no tiene nada que ver con lo establecido, se podría llamar de vanguardia porque no tiene nada que ver con la generación anterior, y ponen de manifiesto, aparte de que sea más saludable, cocciones más cortas, alimentos más sencillos, lo de la protección del patrimonio cultural y gastronómico de su territorio. Los vascos van, lo copian y vuelven y ponen en marcha esa revolución de la cocina vasca con su territorio, que hemos dicho que era cerrado. ¿Y cuál es el territorio de los vascos? Lo del País Vasco. Y no se salen de ahí. No utilizan un vino que no sea el chacolí, no utilizan un pescado que no sea de sus costas, no utilizan una carne que no sea de las suyas, con lo cual no utilizan ningún ingrediente que no tenga que ver con su entorno, que es el que conocen. Claro, pero esto con la globalización, con las nuevas tecnologías, no se puede quedar encerrado allí. Y llega un momento en que la cocina castellano-manchega y algún cocinero de la cocina castellano-manchega mama de toda esa novedad que hay en el mundo de la gastronomía, y el abanderado es pues Manolo de la Osa. Manolo de la Osa llega un momento, Pedroñeras, eso no estaba cerca del País Vasco, ni muchísimo menos. Y llega un momento en que participa en un congreso de gastronomía, Madrid Fusión, tiene la suerte de coincidir con estos cocineros vascos, tiene la suerte de coincidir con un crítico gastronómico que es el que mandaba o el que manejaba esa incipiente manera de ver la gastronomía. Es donde se crean los primeros congresos de gastronomía. Lo mejor de la gastronomía se funda y se crea en el San Sebastián. No tenía sentido crear eso en ningún otro lado de España porque era quien lideraba la gastronomía en ese momento en España, y se crea un congreso de gastronomía, el primer congreso de la gastronomía, que se llama Lo mejor de la gastronomía. García Santos es el creador, el ideador, un crítico gastronómico, y lleva a Manolo de la Osa como avanzadilla de lo que podría ser más adelante esa cocina castellano-manchega. Cuando hablas de Manolo de la Osa fuera de Castilla-La Mancha, lo tienen como un genio, lo tienen como un adelantado a su tiempo, lo tienen como un cocinero vasco fuera del País Vasco, lo tienen, pues eso, como un maestro, y de hecho es el maestro de la cocina manchega tal y como la conocemos hoy. Pone a Castilla-La Mancha en el mapa de la gastronomía. Tener en cuenta que a raíz del País Vasco surgen grandes cocinas como la catalana,
y la madrileña. La madrileña aún no ha llegado nunca a ser ni como la catalana ni como la vasca, aunque tenga muchas más estrellas Michelin, por poner una referencia, pero la cocina madrileña peca de una cosa, y es que está influenciada por el resto de cocinas que la rodean. No tiene una identidad propia como territorio. El País Vasco la tiene, Cataluña la tiene, La Mancha la tiene, Madrid no la tiene. No la tiene porque está influenciada por todo lo que le rodea. Y como no tengo un relato que contar a través de mis fogones o a través de mis platos, pasa más diluida, pasa más desapercibida, aunque todo el mundo termina montando un restaurante allí porque es donde está la pasta. O sea, muchas estrellas Michelin, pero es una cocina prostituida porque no tiene identidad propia. Como hay algún madrileño, me limpia. Pero bueno, porque está muy influenciada, es muy rica porque está influenciada por todo el mejor puerto de España, Madrid. Donde mejor pescado y marisco se come de España, en Madrid. Pero claro, no tiene recetario propio como tal. No tiene historia ni raíz a la que aferrarse para crear algo nuevo. No tiene donde apoyarse para dar ese salto de romper con lo anterior, porque no tengo nada anterior. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí en la foto tanto a Adolfo Muñoz como a Manolo de la Osa. Pero ya te digo, Manolo de la Osa es el que al final consigue la primera estrella Michelin para Castilla-La Mancha. Te digo, en Las Pedroñeras. No estamos hablando de Toledo ni Albacete. O sea, en Las Pedroñeras, Nacional 3, zona de paso, y consigue que todas las guías gastronómicas del mundo fijen el ojo en Las Pedroñeras. ¿Qué hace Manolo de la Osa? ¿Cómo interpreta Manolo de la Osa esa despensa tan tradicional y tan austera que tenemos en Castilla-La Mancha? Pues ahí nos surge una duda. Ahí, cuando esa despensa castellano-manchega se pone, se muestra, porque al final la cocina estaba, los cocineros y los restaurantes estaban, pero no había nadie que mirara y lo contara. Entonces, el hecho de que Manolo participe en ese congreso y haga que todos los críticos gastronómicos de todas las guías gastronómicas fijen la mirada en Las Pedroñeras, pues eso al final se te ve. Y al final, cuando veis que es una cocina muy basada en la raíz, la sopa de ajo, reinterpretada o no, pero es una sopa de ajo, las judías con perdiz, reinterpretadas o no, pero ahí están las judías y está la perdiz. O sea, es un recetario tradicional, con un pozo antiguo muy marcado. Es decir, al final la despensa de la cocina manchega, cuando hago alguna charla fuera de Albacete, fuera de Castilla-La Mancha, que nos conocemos todos, y vas y dices, bueno, los vascos que tienen merluzas, bacalaos, mariscos, los catalanes, la huerta, no sé cuántos. Pero sí, pero ¿eso está en las cocinas del mundo? No. Pero aquí tenemos aceite de oliva en todas las cocinas del mundo, cebollas en todas las cocinas del mundo, vino en todas las cocinas del mundo, tenemos ajos en todas las cocinas del mundo. O sea, nosotros tenemos lo que es la despensa. La base de cualquier cocina del mundo está aquí. De hecho, tenemos el mejor recetario que hay a nivel mundial que se haya escrito, es el Quijote. En el Quijote, Cervantes, sabiéndolo o sin saber, hizo un recetario de las tradiciones y de los platos de nuestra región y los puso en conocimiento de todo el mundo, porque al final no deja de ser uno de los libros más traducido y más escrito en todo el mundo. Entonces pone ingredientes sencillos, cotidianos, austeros, como base de una cocina que tiene nombre y apellidos, que es La Mancha. Entonces, cuando uno como cocinero se pasea por medio mundo y hablas de que eres de la tierra de Don Quijote, ya al que te está escuchando sabe lo que hay aquí. No tenemos que contarlo. Sabe, porque ha leído el Quijote, no, los manchegos no lo leemos, pero los de fuera lo leen casi todos, saben lo que hay aquí. Entonces, cuando hablamos de esa... Mirármelo del tiempo, que yo había dicho que a las 8 me tengo que ir, pero tiene que ser un poco antes. Cuando hablamos de esa... ¿Cómo surge esa creatividad en La Mancha? Tenemos que valorar dos maneras diferentes. Una, surge por necesidad, es decir, al final somos una región tan austera, tan pobre, tan no sé cuántos, que por necesidad tenemos que fijarnos en lo que hacen los demás por subsistencia, o surge como consecuencia de cuando vemos lo que hay alrededor y vemos la despensa que tenemos, decimos, no nos podemos, si tenemos nosotros el origen, si todo el mundo está buscando la raíz, los franceses la suya, los vascos la suya, y nosotros que de verdad tenemos cimientos, pozos, porque nuestros ingredientes están en todas las cocinas del mundo, no vamos a ser capaces de poner esto en valor y vamos a ser capaces de transformar estos ingredientes, esta cocina tradicional nuestra, como punta de lanza en lo que va a venir después. Y cualquiera de las dos acepciones es válida.
uno, por necesidad económica, es decir, si no me va bien el negocio y tengo que transformarme y tengo que ser creativo como el Don Quijote, ese ingenio que se le presupone, el ingenioso hidalgo, es decir, la necesidad, la hambruna hace que se me despierte la creatividad, pero porque si no es que me muero. U otra, la de Sancho, es decir, teniendo la alacena que tengo, la despensa y lo glotón que soy, ¿cómo no voy a ser capaz de mostrar con poco de información información y formación y técnica no voy a ser capaz? Porque si no tuviera la técnica no podría hacer ciertos platos. Pero en esta época, donde ya empiezan a nacer las primeras escuelas de hostelería, donde empiezan a nacer los primeros congresos de gastronomía, los cocineros manchegos también se forman, se documentan y ven lo que están haciendo el resto de cocinas del mundo, y lo único que hacen es reinterpretar el recetario anterior y ponerlo de una manera diferente en los restaurantes. Me he leído la biografía de todos los cocineros y restaurantes de Castilla-La Mancha, de los que estamos llamando de cocina creativa. En todas las biografías aparece una palabra clave y es respeto a la tradición. Siempre hay un respeto a la tradición. Todas sus cocinas se basan en lo que han aprendido anteriormente. Entonces, cuando llego a esa conclusión y me pongo en la primera diapositiva de que la vanguardia era el no respeto a la tradición, la reflexión era, ¿podemos hablar de vanguardia en Castilla-La Mancha cuando lo primero que me dice la vanguardia es no respeten lo que hay, lo que va y no vale, rompe con lo establecido, rompe con lo anterior? Pues entonces tendremos una cocina creativa, tendremos una cocina imaginativa, tendremos una cocina experiencial y experimental, habrá cocineros que lo apliquen, otros que no, pero quien lo aplica, vanguardia no, a día de hoy, lo mismo, esta tarde sale aquí uno y dice, pues no voy a hacer de comer y lo voy a dar papeles. Pues a lo mejor eso sí que se convierte en vanguardia. Tenemos el ejemplo, claro, no muy lejos de aquí. Hay un compañero, Firo Vázquez, restaurante en Moratalla, Murcia, ahí al pasar la Sierra del Segura, donde en el año 92, con motivo de lo de la Expo y todas aquellas historias que se hicieron, hace un Quijote, un libro, un Quijote comestible, donde se comen las páginas, donde se come el papel. No dejan de ser obleas, tinta comestible, cada uno de los capítulos los perfuma con aceites aromáticos dependiendo del protagonista del capítulo, o sea, cuando habla de Dulcinea, esas páginas huelen y saben a almendra, cuando habla de Sancho huele a tocino, cuando habla de Don Quijote huele a vinagre, o sea, eso sí es vanguardia. Es decir, sería vanguardia si cuando vas a comer te planta el libro y se olvida de ti, no como un aderezo o un juguete, sino como parte fundamental y principal de lo que es el menú, que no lo fue. Daba de comer normal y luego te enseñaba el libro. O sea, que se quedó a medio camino entre vanguardia y miedo. Que al final la palabra miedo va muy ligada a la vanguardia. La palabra miedo, cuando uno trata de romper con lo establecido, cuando uno trata de romper la tradición y se arriesga y se aventura a algo nuevo, como esos primeros soldados de la avanzadilla de la vanguardia, el primer tiro es para ti. El primer tiro va para ti. Pues en los cocineros el primero que se arriesgue y se salga de la fila va para ti. Entonces, cierto miedo, no solo en la cocina, en cualquier disciplina artística, el que se sale de lo establecido corre el riesgo, en nuestro caso casi por manera doble. Una, por el poder establecido, o sea, el resto de cocineros, como te sacas de lo común, de lo normal, zapatazo a por ti, porque no haces lo que hacen el resto. Y sobre todo, y donde viene el mayor miedo, es que como negocio de hostelería, negocio que pretende ser rentable, cuando uno se arriesga a hacer algo y se aventura a hacer algo novedoso y rompedor, el miedo de que no vaya y que tus comensales no entiendan lo que estás haciendo. Eso un artista plástico, un escultor, no sé cuánto, se lo puede permitir porque puedes cambiar la disciplina, pero cuando uno hace de comer de diario, cuando tu materia prima, tus ingredientes son perecederos, no puedes jugar con ese miedo. A los 2 o 3 días de no haber nadie en tu restaurante, cierras y se acaba la creatividad, la vanguardia y te metes a cocinero de un cole, que no pasa nada, que ahí tienes asegurado el territorio. ¿Vale? Entonces, la cocina es un lenguaje vivo. Es un lenguaje vivo en el momento en que cada día tienes que plantearte a la hora de diseñar un menú o de diseñarte un plato, con qué cuentas, qué te ofrece el mercado en un momento determinado. Ya no solo el mercado, la estacionalidad, el territorio en Castilla-La Mancha nos influye mucho este clima continental que tenemos, estos campos de cereal que nos rodean, la caza, que al final no dejamos de ser la región cinegética más importante casi del mundo por el territorio en el que tenemos, y todo eso influye de una manera fundamental en el criterio que tienen los cocineros a la hora de plantear un menú, porque
entienden que si hemos dicho que tienen como base la defensa del territorio y del producto de donde nos criamos, ¿qué contamos? Cereales, tenemos ejemplos claros como Jesús Segura, estrella Michelin de Cuenca, donde su menú de hace un año o de hace 2 años se llamaba cocina de secano. O sea, todo el menú iba en torno a la cocina de secano. Quien seáis de aquí, de la zona y de pueblo, pues sabéis que hay de secano y regadío. Pues cuando uno hace una cocina de secano, imaginaros la austera que va a ser las propuestas que nos haga. Iván Cerdeño, 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol en Toledo, cocina del recuerdo. Maralba, cocina del entorno. O sea que al final todos los cocineros de los que he consultado se basan en dónde estamos y las raíces de dónde estamos, pero nunca rompen con el pasado, nunca. Al contrario, reinterpretan, lo hacen más sostenible, lo hacen más ligero, lo hacen más saludable, lo visten de una manera diferente, cambian decoraciones del propio local, ponen música ambiental, incluso perfuman algunos de los platos. Y cuando uno se pone a coger todo ese tipo de cosas y se va al año 1931, dices, madre mía, si esto es clavado a lo que dijeron en el manifiesto futurista los 2 cocineros, aquellos Chalors de Turín, y donde dijeron todo esto que estamos aplicando ahora, con 100 años de desfase, pero llegamos. O sea que aquella gente sí que era vanguardista en el momento que se atrevió a romper con lo anterior, meter bolas de rodamiento de acero inoxidable dentro de un pollo. Si eso lo haces ahora, pues hombre, no sé. También es cierto que tenían críticas en su día. Un crítico de esa performance y esa cocina de vanguardia los puso como algo sublime y exquisito, y otro crítico en la misma cena dijo que no había comido tan mal en su vida y que tardaría 3 meses en hacer la digestión. O sea, que cuando uno hace ese tipo de experimentos y de vanguardia, ese miedo escénico es que te puedes encontrar que haciendo lo mismo no entienda tu arte. Al final, eso da para otra charla para el año que viene, si consideramos la cocina arte o no arte. ¿Vale? Yo voy a ser igual de malo que antes y ni lo considero vanguardia ni lo considero arte. ¿Vale? Pero bueno, que eso es otra charla. ¿Vale? Me voy a mis amigos que la creatividad, curiosidad o necesidad. Aquí nace ese gen quijotesco que yo creo que casi todos tenemos, que a lo largo de la historia la escasez, desafíos, dificultades generalmente han impulsado a las personas a encontrar soluciones ingeniosas y creativas a todos los obstáculos. Esto que antes por el pan baila el perro, y es que es así. Cuando en tu negocio las cosas no funcionan y empiezas a tener hambre, no hambre a lo mejor física, pero sí hambre de crecer, hambre de agradar, pues al final hace que se agudice el ingenio, de tengo que cambiar algo en mi forma de ser, en mi forma de actuar, tengo que romper un poco con lo establecido, o al revés, si estaba haciendo una cocina de vanguardia, pues volver a lo tradicional, que es lo que me funcionaba, pero al final no dejo de ser uno más del montón, y cuando hablamos de vanguardia y creatividad, lo que no queremos es ser del montón, queremos destacar, una, por diferenciarnos del resto, u otras pues por ser pioneros y ser vanguardistas en el momento que crear tendencia. Aquí tenemos a uno, además lo tenemos por aquí, por ahí está sentado, Antonio González, restaurante Más Ideas en Higueruela. Cuando hablamos de esa cocina de creativa, bueno, tenemos a otro, tenemos a Antonio Cuerda, que también lo tengo por ahí, donde hacen de su forma de entender la gastronomía, diferenciarse un poco del resto, la utilización de lo que llamamos trampantojos. Trampantojo no deja de ser otra técnica más de cocina o de cualquier disciplina, donde lo que se trata es de sorprender al comensal con una forma diferente al sabor que pretendemos buscar. Se trata de jugar y de interactuar con el comensal. Lo mismo que pretende un pintor cuando vas a una sala de exposiciones y ves un cuadro pintado de negro. Lo que pretendes es que el que ve el cuadro interprete, entienda el porqué. Te paras, reflexionas y plasmas en un plato, en este caso en un menú, cierto trampantojo, porque lo que trata es de interactuar, ya no solo de comer. Lo de las fondas y las casas de comida hace tiempo que se quedó, bueno, aún hay muchos, pero eso es otro tipo de gastronomía, ¿vale? Aquí lo que se trata es de sorprender, de interactuar, de jugar, y el término jugar en el caso de los trampantojos tiene mucho sentido. Que lo que te preparen, al final comemos mucho con la vista. Entonces, que lo que te presenten no tengan nada que ver o poco que ver con lo que vas a probar y saborear después, hace que el cliente entorne una conversación al habla o no al habla con el propio cocinero, donde te permite jugar, donde te permite ponerte en su lugar y donde te permite hacer diferentes licencias, donde sí que puedes
investigar sabores nuevos, texturas nuevas. Al final es pues, lo que se convierte en un juego entre comensal y cliente. ¿Tiene importancia o no la creatividad? Pues es que dependiendo mucho. Lo hemos hablado en infinidad de ocasiones en el grupo de cocineros que tenemos. Hay tantos tipos de cocina o tantos tipos de gastronomía o tantos tipos de hostelería como establecimientos hay. Nadie hace el mismo tipo de cocina y es tan lícito el trabajar en un colegio como yo, en un área de servicio, en una gasolinera, en un medio de una autovía, el tener una estrella Michelin, el trabajar en un gastrobar. Todo eso es cocina, todo eso, incluso el que trabaja en su casa. Es decir, al final, cuando uno se enfrenta a dar de comer y hacer feliz o a tus hijos porque los tienes en la mesa de tu casa, o a mis críos en el cole, o en un gastrobar, o en una estrella Michelin, necesitamos... ¿Es importante la creatividad o no? En mi caso, los míos son un poco diferentes. Son chicos de educación especial y donde sí que es cierto que tengo que jugar con ellos para que la comida sea muy atractiva. Tengo que jugar con sabores reconocibles porque no me lo rechacen. O sea, ¿me permite ser creativo? Sí, pero vanguardista no. Entonces, dependiendo del tipo de establecimiento y de gastronomía, tendré unas licencias o no. Y yo tengo que ser muy consciente de dónde estoy y lo que quiero, porque nos ocurre que al amparo de esa revolución gastronómica que hubo con Ferran Adrià en un momento determinado, esa cocina mal llamada cocina molecular, donde empieza a hacer esferas, donde empieza a hacer espumas y donde empieza a hacer sabores súper raros, como los humanos somos como las ovejas en cierto sentido, pues basta que uno lo haga, que sí que es vanguardista en ese momento, o todos a copiar a Ferran en un momento determinado, pero a copiar un concepto y una idea que tenía sentido allí y en ese momento, porque era cuna, Rosas, Gerona, era cuna de ese momento hippie, era cuna de ese momento vanguardista, y donde los clientes de Ferran, que eran de Centro Europa y artistas, tenían ese... Pero eso puesto en La Mancha, si no tengo los conocimientos y los cimientos para poder explicar, el relato desaparece. Y entonces ha habido tantos casos donde infinidad de compañeros han intentado mal copiar lo que otros cocineros hacen de manera sublime, que se estampan. Se estampan por el hecho de que no tiene sentido, porque no sé bien aplicar las técnicas, porque una espuma de aire de no sé qué no está buena. O sea, al final cuando uno tiene que ser consciente si la faceta de creatividad me interesa o no me interesa, o si la necesito o no la necesito. Aquí se desarrolla en cocinas, tiene capacidad de hacer creativas todas las personas que participan en ella, no solo al cocinero. Aquí la cocina lo bueno que tiene es que esa parte de ingenio del cocinero o cocinera, no solo se queda en el cocinero, se queda en el cocinero que idea la propuesta. Involucra a todo el equipo de la cocina para trabajar en esa idea conjunta. Habéis visto en el vídeo anterior donde todo el staff, todo el equipo interviene, donde incluso son ellos, es el propio cocinero, el propio jefe de cocina, Andoni, el que dice, nos vamos a estampar, esto no lo va a entender nadie. O sea, involucra de tal manera al equipo que ven como la idea propia, ya no solo la figura del cocinero, sino del concepto de la historia. Y cuando uno va a comer, te guste o no te guste, involucras también al comensal a participar de esa cocina de vanguardia, de esa creatividad. ¿Quién va a comer a Andoni? ¿Quién va a comer a Mugariz? Gente que está deseosa de experimentar cosas nuevas. Para ir a comer un plato de acelgas con patatas, no tengo que ir a Mugariz. Me voy a un asador y me como un chuletón que me va a estar extraordinario, un buen besugo y como de escándalo. Pero cuando uno decide ir a experimentar a este tipo de experiencias gastronómicas es porque demandas algo más. Y ya solo el hecho de que Andoni o 4 cocineros como él a nivel mundial consigan que haya gente que decida experimentar, que decida probar, aun a sabiendas de que no te va a gustar, provocan, y lo que están provocando es esa gastronomía de vanguardia de romper con lo establecido. Me dejo el asador, me dejo la chuleta y ponme una pera con moho, que no me va a gustar, pero si en un momento determinado la tengo que probar, tiene que ser aquí. Es como cuando el común de los mortales, no hablo de vosotros que sois intelectuales, a más no sabéis, yo veo en un documental, en un programa de televisión, una pintura abstracta, no sé cuántos, y no la entiendo. Y además soy de los que digo, esto no tiene sentido. Pero cuando uno da el paso y se cuela en un museo de arte abstracto, cambias el concepto, cambias la mentalidad, abres, y lo que antes te parecía ridículo, lo miras con otros ojos. ¿Lo entenderás o no?
pero lo miras de otra manera. Y cuando uno va a un restaurante de estas características, solo con el hecho de la experiencia, miras la cocina de otra manera. Lo que no te comerías en tu vida, una pera con moho en tu frigorífico, allí te la comes. O por lo menos la pruebas. O lo del pecho que se nombraba antes, lo de mamar allí. Imaginaros allí, parecíamos corderos todos chupando allí del pecho, dando cabezadas porque no sabíamos ni cómo sacar el suero hasta nos tenían que dar instrucciones. Y lo que Andoni, hablando con él, dice, si es que lo que se trata de este plato, de este menú, es intentar volver al niño que llegamos a ser dentro. Si yo no te quiero dar de comer, si yo lo que quiero es que te retrovuelvas a tu etapa infantil, que esto era lo normal, un pecho de tu madre, y mamar es lo normal. Y además, ¿cuál es la primera fuente de alimento del ser humano? Mamar. O sea, ¿qué hay de malo en mamar? Pues no puedo mamar con 40 años en un plato, no sé cuántos. Al final, la gastronomía lo que te hace es, en estos casos, pensar. Pensar. Y habrá, el 90% de la gente dirá, pues no voy a mamar yo aquí delante de gente. Pues no mames. O comerte una cara, lo que es una máscara, con una piel, como una gelatina, como si fuera una falsa piel, con una gelatina de sidra, y comerte la piel a manos como si estuvieras comiendo la piel de un muerto. Pero al final, lo que pretende... Andoni no es un cocinero. Andoni es un artista que se dedica a la cocina y su forma de expresar toda esa creatividad, todo ese ingenio, toda esa rabia que tiene dentro, el lienzo que tiene para plasmar eso es un restaurante. Y es un restaurante. Y entonces su materia prima es la comida. Y entonces tiene la necesidad de sacar ese interior a través de platos. Y como cualquier pintor o cualquier músico o cualquier escultor, pues te gustarán o no te gustarán. Pero yo tengo la necesidad de sacarlo y de ponerlo encima de una mesa. Y por eso todo el mundo dice que no va a tener nunca 3 estrellas Michelin, porque no lo entiende ni la guía. Pero al final, los que nos dedicamos a esto y vemos el tipo de técnica que utiliza, el trabajo que hay detrás, ya no que te esté bueno o no, sino el trabajo que hay hasta conseguir llegar a eso, es tan complejo que solo el hecho de plasmarlo y de arriesgarse a ponerse en eso enfrente merece todo mi respeto. Y luego saldrás y dirás, pues, los 300 euros que me has sacado, no sé si volveré o no, pero como experiencia sí que merece la pena. Merece la pena porque algunas veces tenemos que probar las cosas para saber si me gustan o no. Y en este caso, pues te gustará o no. Ya te digo, probar. Me voy con mis cocineros, que me voy de nuevo a la cocina manchega. 3 ejemplos, lo que os he dicho, casi todos, cuando uno lee sus biografías y cuando hablas con ellos, al final no deja de ser compañeros y amigos, todos hacen alarde de que son castellano-manchegos y que su base fundamental es la cocina de su madre, de su abuela, y las raíces manchegas las tienen a fuego. Lo único que hacen es reinterpretar. Cada uno en su sitio, cada uno en su momento de su época de vida, de donde tienen el restaurante, de sus clientes, la interpreta de una manera o de otra. Pero todos tienen como pilar fundamental en la cocina castellano-manchega que se está haciendo hoy. Hay 2 cositas que se salen un poquito de la norma, que ahora las comentaré. Casi todos ellos tienen la cocina y esa despensa castellano-manchega como base fundamental. Aquí tenemos a un paisano, a Fran Martínez y a Iván Cerdeño, son los 2 cocineros que ahora mismo tienen mayor prestigio o reconocimiento en las guías internacionales, la Michelin y la guía Repsol, ambos con 2 estrellas Michelin, ambos con 3 soles Repsol, infinidad de premios, incluso Cristina, mujer de Fran, ha sido Premio Nacional de Gastronomía en la Sala, con lo cual tienen un mérito tremendo, un chico de Elche de la Sierra, no de Elche de la Sierra, de una aldea de Elche de la Sierra, de Bicorto, que por esa inquietud y que el pueblo se le quedaba pequeño. Es que cuando uno se pone a investigar, casi toda la historia se parecen un montón. Un chico en una aldea de Elche de la Sierra, se le queda el pueblo pequeño, se le queda pequeño y tiene la necesidad de irse a estudiar. No hay escuelas de hostelería en Albacete, no hay escuela de hostelería en casi... Y se va a estudiar a una escuela en Barcelona. Surge que en Barcelona es donde empieza a moverse ese movimiento de cocina creativa con Carmen Ruscalleda, con Ferran Adrià, con Maspau, y tiene la suerte de cogerlos y de cogerlo a él como si fuera un brote tierno donde lo moldean a lo que ellos querían hacer. Y cuando él se da cuenta que los catalanes cuentan su territorio, su historia, su forma, y dice, pero si yo vengo de una aldea de Elche de la Sierra, si más historia que tengo yo, no tiene nadie que contar. Si platos tradicionales, ancestrales tengo a expuertas en mi tierra, y decide volver a Almansa junto con su mujer Cristina y pone en valor todo lo aprendido
en el País Vasco con la despensa de Elche de la Sierra y la cercanía con el Mediterráneo, tener en cuenta que Almansa está a tiro de piedra del Mediterráneo, donde tiene pescado, donde tiene esa influencia del Levante interior, y todo eso lo pone encima de su forma de entender la gastronomía. Un chico de Elche de la Sierra, 2 estrellas Michelin. Si eso, nosotros porque somos paisanos, pero eso tiene un valor tremendo. No somos conscientes del trabajo que tiene Fran y Cristina en Almansa, donde el restaurante es un bajo comercial, donde no hay grandes fincas, donde no hay grandes caseríos como los del País Vasco, que estás en un bajo de un edificio normal y tienes 2 estrellas Michelin. Pues eso es porque ha venido Dios a vernos. Porque el caso de Iván es diferente. Iván empieza formándose, está en Toledo, empieza formándose con Pepe Rodríguez, el del Bohío, empieza formándose en alguna de las mejores cocinas de Madrid y vuelve y monta el Carmen de Montesión en Olías, al lado de Toledo. Y ahí de la mano, porque era medio socio con Pepe Rodríguez, el del Bohío, que ya tiene su estrella Michelin en Illescas, consigue que la guía se fije en él y le dan una primera estrella en Illescas. Claro, un bar de carretera de sus padres, se le queda pequeño y se va a una urbanización de Toledo, algo más elegante, porque entiende que su clientela necesita otro entorno y cambia la estrella Michelin desde Olías a Toledo. Y como todo el mundo, y no deja de ser un enfant terrible, que dirían los franceses, un niño con un montón de inquietudes porque se le ve que desborda conocimiento y de saber hacer de la gastronomía popular, se termina cambiando de sitio y ahora está en el Cigarral del Ángel, en Toledo, un pedazo de palacio donde tiene 2 estrellas, donde tiene 3 soles Repsol, y yo aventuro que será el primer 3 estrellas Michelin castellano-manchego será Iván Cerdeño, porque todo el mundo, toda la industria de la guía se están fijándose en la forma de reinterpretar la gastronomía desde Toledo. Y aquí tenemos, pues mirar, pues un pequeño ejemplo de lo que tenemos en Castilla-La Mancha. Y mis compañeros lo corroborarán. Vivimos en un momento dulce en Castilla-La Mancha. No sé si vanguardista o no, pero dulce sí. Tenemos la suerte de que una nueva hornada de cocineros, basándose y mamando de lo que hizo en su día Manolo de la Osa, Adolfo, Pepe, han sabido coger el testigo de una manera primordial. Todos, o casi todos, con la cocina del territorio y del recuerdo como buque insignia. Miguel Carretero, empezamos de arriba izquierda hacia la derecha. Miguel Carretero, chico de Pedro Muñoz, en Ciudad Real. El restaurante se llama Santerra, lo tiene en Madrid. Como poquitos trabaja la caza a nivel nacional y casi mundial. Su obsesión más grande, y después de haber triunfado en Madrid, es montar un restaurante en Castilla-La Mancha, para que veáis lo que influye donde uno nace, el volver al origen. Ya no solo en las propuestas que uno hace como cocinero, sino que tiene la necesidad de volver a tu tierra. Es decir, al final, lo que he aprendido me va bien, no me va bien, yo tengo la necesidad de contárselo a mis paisanos, porque donde tiene sentido una cocina con caza es en Castilla-La Mancha. Enrique Pérez, restaurante El Doncel, Sigüenza, estrella Michelin también, 2 soles Repsol, ciudad patrimonio, donde consigue la primera estrella Michelin en la provincia de Guadalajara y donde una casona del siglo XVIII, junto con su hermano Eduardo, llega un momento en que por necesidad, porque el negocio no va bien, porque al final no deja de ser una casa de comida donde hace lechazo, asado y no sé cuántos, y donde los clientes de Madrid, que son sus clientes, no demandan eso, por necesidad, tiran una moneda al aire y deciden entre el hermano y él quién es cocinero y camarero. Una moneda decide su futuro. Y a partir de ese momento, Eduardo en sala, Quique en la cocina, consiguen en muy poquitos años reinterpretar esa cocina seguntina, ponerla en valor, que los madrileños, sus clientes, la entiendan y consigue una estrella Michelin que mantiene a día de hoy. Nuestro compañero Juan Monteagudo, restaurante Ababol, este sí que es enfant terrible, este sí que es un niño terrible de Albacete, bebe de la influencia francesa de su padre, pintor francés, más o menos costumbrista, vanguardista, donde él, ese carácter, su padre pintaba y este diseña platos. Irreverente, joven, lo propio de la edad. Lo propio de la edad. Es que un cocinero con 30 años o 20 años no puede hacer cocina tradicional. Eso tenía que estar prohibido. Tenía que estar prohibido. Tiene que jugar con la cocina, tiene que reinterpretar los platos. Hace una cocina sublime, interpreta como muy poquitos lo que es el entorno de Fuentealbilla, que es donde viene su familia, la huerta, productos de cercanía. Javier Aranda, cocinero de Illescas, le pasa igual, se le queda Illescas pequeño y se va para Madrid. Estrella Michelin al mismo llegar a Madrid, consigue una segunda estrella en un segundo local, La Cabra y Gaitán,
y ahora es uno de los niños mimados de Madrid porque negocio que toca con la forma de entender la cocina, estrella que le sueltan. Uno de los más mediáticos, bajamos a la segunda fila de Carlos Maldonado, estrella Michelin, Masterchef, niño terrible también, irreverente, juguetón, empieza a cocinar en una food truck vendiendo los mercadillos con su padre, tiene la suerte de caer en un programa de televisión como Masterchef donde lo pone, lo que hemos dicho antes, en el foco mediático y donde todo el mundo lo mira y ve la libertad, la irreverencia, lo gamberro que es, y al final eso se traslada en su cocina. Su cocina tiene que ver cómo es él en particular. Estrella Michelin en Talavera de la Reina, acaba de abrir un salón de celebraciones, porque los estrellas Michelin rara vez son rentables y tienen que buscarse las habichuelas por otro lado, porque no son rentables por lo que os he dicho. Al final hay que contar una historia tan compleja, donde hay que tocar un menú de 18 o 20 pases, y en Castilla-La Mancha no se puede cobrar más de 100, 100 y pocos euros por un menú, no son rentables. Entonces tienen que buscarse alternativas a nivel mediático, programas de televisión o incluso fincas de eventos. Casi todos tienen finca de eventos para dar celebraciones, que es donde al final está la rentabilidad. Me dejo a los chicos del Cañitas para el final. El que está a su lado, Miguel Expósito, sevillano adoptado como manchego, regenta el restaurante Retama, Torrenueva, Ciudad Real, hotel de 5 estrellas gran lujo. Ha sido la primera jornada que la guía Michelin va a dar estrellas a los hoteles. En Torrenueva han dado una estrella Michelin a ese hotel, aeropuerto, bueno, en medio de la nada, en medio de una finca de caza. Ahí regenta los fogones, donde lo hemos hecho ya medio manchego a Miguel, y donde la caza es el buque insignia de su cocina. La foto que está de pie, Jesús Segura, Cuenca, estrella, Casas Colgadas, estrella Michelin, Casa La Sirena al lado, Sol Repsol, el que os he nombrado antes como cocina de secano. Entiende, ha trabajado con Manolo de la Osa, es casi como su discípulo, ha trabajado en Adunia con él. Al final, cuando tienes la suerte de trabajar con un maestro, porque al final coincidir en el tiempo y en el oficio con personajes como Manolo de la Osa, la gente que está alrededor o que estamos alrededor, por cercanía con el oficio o por cercanía en este caso por haber trabajado con él, tienen la gran suerte de estar con un genio. Es decir, al final los genios en cualquier disciplina, me da igual que sea artística, pictórica, incluso un torero, los genios son genios por algo, porque no están bien de la cabeza. Y como no están bien de la cabeza, hacen cosas que no tienen nada que ver con lo que ha hecho antes nadie. Por eso sí que son vanguardistas. Entonces, Jesús coincide trabajando bajo sus órdenes, termina siendo jefe de cocina de alguno de los restaurantes de Manolo de la Osa, y esa genialidad se contagia por contacto. Esa forma de interpretar la cocina castellano-manchega, de lo simple a hacerlo grandioso, de hacer una sopa de ajo que no deja nada más que ser pimentón, ajo y un trozo de pan con un huevo, convertirlo en un plato sublime, de que todo el mundo habla de esa sopa de ajo de Manolo de la Osa porque estaba en una copa de martini. Eso es hacer cocina. Cuando uno se junta con los primos en una parcela a hacer una comida de familia y empiezan a echarle ahí bogavante y almejas y sepia. ¡Qué bueno me ha salido el arroz! Bueno, cojones. Vaya las narices. Y lo difícil es hacer unas gachas y que estén buenas, con harina al morte y pimentón. Pero esto, ¿cómo no va a estar bueno si solo sin arroz estaba bueno ya? Pues eso es el mérito que tienen todo este tipo de cocineros, que con una cocina austera, con unos ingredientes sencillos, desde Ababol con Juan, como Miguel, como José Antonio Medina, donde no vas a encontrar grandes ingredientes. Cuando me digo grandes, me refiero a caros, donde no va a aparecer, muy pocas veces aparecen las ostras, o el caviar, o el bogavante, pero sí aparecen las borrajas, la calabaza, las castañas. Con esos ingredientes de andar por casa sencillos y muy nuestros, son capaces de armar un menú de degustación con 30 pases, donde tiene sentido desde el snack hasta el postre. Eso tiene mérito. ¿Vanguardista o no? No lo sé, pero mérito tiene una barbaridad. Y es el recorrido que le queda por recorrer a esta cocina castellano-manchega. Y es la satisfacción que me queda como cocinero de haber compartido y de compartir este momento de la historia con ellos, es porque uno se da cuenta que ha tenido la suerte de coincidir con Manolo de la Osa en sus últimos años, pero coincidir, y que cuando yo me jubile de lo mío, vas a darte cuenta que va a haber chicos que tienen 20 y tantos, 30 años, que tienen una proyección tremenda y que si ahora mismo estamos entre la tercera cocina más importante del panorama nacional, no va a faltar mucho para que le echemos el guante a la segunda. Porque hay cimientos, hay despensa, hay conocimiento, hay técnica y sobre todo hay personas que creen en el proyecto. No me quiero dejar la última fila. Empezamos por la izquierda, el que tiene esto en la mano,
Víctor Infantes, restaurante ancestral, ya la palabra dice mucho de qué tipo de cocina hace. Puchero de barro, caza, lumbre, y empezó en Illescas, donde consigue su primera estrella Michelin, y ahora se nos ha trasladado a un pueblito cerca de Madrid, porque es donde está la pasta. Hay que ser manchego, pero hasta hay que ser rentable. El de las gafas, José Antonio Medina, restaurante Coto de Quevedo, otro ejemplo claro de esa cocina de lumbre, de puchero y familia. Restaurante en una casa de comidas, en una finca de caza, donde hacen y donde dan de comer a los cazadores, y que en un momento determinado se le queda pequeño. Es como cuando tienes a alguien que quiere explotar y no sabe cómo explotar, pero tiene la necesidad, por edad, por conocimiento, de que esto no es lo que quiero hacer. Yo quiero dar a entender la cocina que llevo dentro. Convence a la familia y monta un gastronómico en esa finca que tiene en Torre de Juan Abad, en Ciudad Real, muy cerquita de donde lo tiene Miguel Expósito, y al poquito tiempo se forma con los mejores cocineros de Castilla-La Mancha, con Pepe, con Rubén, y al final consigue la estrella Michelin haciendo y donde la cocina de toda la vida. Si es que lo difícil de los cocineros manchegos, y es lo que todo el mundo de las guías y de los congresos nos tienen una envidia tremenda, es que cuando uno va a Andalucía, o cuando uno va a Madrid, o cuando uno va al País Vasco y ve las diferentes cocinas y los cocineros que tienen ese tipo de reconocimientos, es porque en casi todas las cocinas intervienen ingredientes de calidad y muy caros. Intervienen ingredientes de calidad y muy caros, desde lo más exótico, que parece que ya se nos ha pasado un poco lo de la moda de la cocina asiática, pero desde lo más exótico y lo más caro tiene que estar bueno. Pero cuando traspasas la frontera y te metes en Castilla-La Mancha y ves que estos 13 iluminados lo que te ponen en la mesa son almortas verdes o no, o garbanzos verdes o no, o te ponen un conejo donde antes el conejo de campo lo tiraban o era un escabeche, y donde con esos mimbres son capaces de armar un discurso y conseguir 13 o 14 estrellas Michelin, pues los críticos gastronómicos están flipando, porque no lo entienden, porque dentro de su conocimiento de lo que es la gastronomía en los últimos 30 años, lo que está pasando en Castilla-La Mancha no tiene no se puede comparar con nada. Entonces, esa revolución que llaman ahora de la cocina manchega, que por qué estamos en casi todos los congresos presentes, o están, por qué se habla tanto, es por eso, es decir, porque no tienen nada con lo que comparar, porque los vascos se podían comparar con los franceses, los catalanes con los vascos, pero ¿y nosotros con quién? ¿Con quién nos vamos a comparar? Dios mío, si no hay, por debajo no había nada. Si hasta hace 10 o 15 años no había la cocina manchega, migas, gachas y pisto. Y no es que esté malo, pero ¿cómo vamos a pretender poner en esa categoría de estrella Michelin recetario tan mundano y tan rural como el nuestro? Pues estos chicos lo han conseguido. Y por eso el futuro que nos espera en los próximos años, si no cambia la cosa, es muy halagüeño. El de los tirantes, Samuel Moreno. Restaurante muy cerquita de Sigüenza, Molino de Alcuneza, un antiguo molino de agua, donde empieza a reinterpretar y a cultivar especies en peligro de extinción, generalmente de cereales, la espelta, el trigo negrillo. Al final, armar ese discurso con lo que tiene cerca. Entonces, desde elaborar su propio pan, desde todo ese tipo, al final crea un entorno, crea un discurso donde la creatividad en su cocina se basa en cultivar lo que tengo en la puerta de mi restaurante. Me falta uno, porque tenemos una estrella Michelin última, que es Rubén Sánchez Camacho, restaurante Epílogo, Tomelloso, toda la vida en el bodegón de Daimiel, y es cerrar el bodegón, irse a trabajar por cuenta ajena y entonces le da la estrella. Pero bueno, es el mismo ejemplo de todos ellos. Y me dejaba para lo último, que me vais a echar de aquí, a los chicos de Cañitas de Maite, tanto a Juanen como a Javi Sanz. Familia de hosteleros, hijos de Joaquín, toda la vida dedicada al mundo de la hostelería, hoteles, salones de banquetes, escuelas de cocina, y donde hay dos críos, porque no dejan de ser dos críos, que tienen la suerte o la mala suerte de presentarse a un concurso de cervezas, ganar, y el premio es irse a una escuela de hostelería en Castellón, Gasma. Y allí es lo que les faltaba, es decir, toda esa creatividad, cuando te dan la oportunidad, cuando te enseñan a escribir, cuando te dejan el papel y te dan un boli y te dicen, pinta lo que quieras, y dicen que pinta lo que quiera de verdad, pues se ponen a pintar de todo lo que conocen, de todo lo que aprenden, y son capaces en el año 2021, con 20 y muy poquitos años, Cocinero Revelación en Madrid Fusión, mejor congreso de gastronomía de España, lo ganan. Mejor concurso de escabeches en el mismo año, la mejor croqueta del mundo en el mismo año, y a partir de ese momento es como un cohete. Al final, toda esa creatividad, toda esa insolencia que uno tiene con 20 años,
que la vemos en los críos, que no hace falta que sean cocineros en un instituto, que no los puedes sujetar, quien tengáis hijos en esa edad, que no los puedes sujetar, pues en este caso no los puedes sujetar y tienen que romper para un lado y rompen para adelante, como cuando el símil de los toros. Hay toros que les da y dicen de romper y rompen para adelante. Y cuando rompen para adelante y son capaces de ocupar puestos donde ningún cocinero manchego había llegado hasta ese momento, regentan restaurante Cebo en Madrid, el de la Puerta del Congreso, lo tocan, y una estrella Michelin, Cañitas, una estrella verde, OVA, una estrella Michelin, restaurantes abiertos en Ibiza, las food trucks del Corte Inglés que han tenido que comprar 7 o 8 food trucks, porque al final están tocados por la mano divina de que todo el mundo los mira. Y cuando consigues que todo el mundo del sector de la gastronomía, de todas las guías, te miren y lo que haces tiene sentido, tiene recorrido y tiene discurso, porque nunca van a olvidar que son de Casas Ibáñez y lo que ponen encima de la mesa son especies de vino de la Tardana, Albillo, especies que están olvidadas y que si no fuera por ellos no se pondrían encima de una mesa, y lo que consiguen es tener encima de la mesa ingredientes, platos y formas de elaborar que no tiene nadie de su entorno, con lo cual, como un cohete hacia arriba. Hay otros chicos en Cuenca, en Fuente del Gato, que más o menos llevan el mismo discurso, a uno les han dado la estrella, pero no tardarán mucho. Y me voy a saltar todas las páginas estas ya, porque hay un dicho que dice que la creatividad sin estrategia se llama arte y la creatividad con estrategia se llama publicidad. La conjunción para que el arte sea rentable tiene que ir ligado a la publicidad. Y por mi parte, no sé si he sido aburrido, estáis más callados que para qué, pero era un poco explicaros cómo desde la figura de un cocinero vemos el panorama que nos espera. Deciros sinceramente que bajo mi punto de vista es muy halagüeño, porque hay gente joven que está haciendo las cosas muy bien, porque cuando la gente joven hace las cosas muy bien hay instituciones, hay organismos, la Cátedra de Gastronomía, la Academia de Gastronomía, Raíz Culinaria, marcas de la administración que se suman a ese movimiento, que ayudan a dar visibilidad a esa publicidad que demandan los cocineros en un momento determinado. Y cuando se unan todos esos astros y todo el mundo rema en el mismo sentido, pues la conclusión es que no sé si habrá vanguardia en Castilla-La Mancha o no, creo que no. Creo que no, por lo primero que hablábamos de romper con lo establecido. No creo que ninguno haya roto con lo establecido. Sí que es cierto que se han agarrado muy bien al escalón de lo de la cocina y la despensa manchega, y cuando uno tiene esos pies que no son de barro, sino que están bien asentados, todo este tipo de gente que tiene una formación increíble, tiene técnica, conocimiento, Internet ayuda mucho, no se quedan con lo establecido, sino que están creando, innovando de una manera vertiginosa. Yo creo que nos espera un futuro prometedor en el ámbito de la gastronomía, de la cocina, y lo único que tenemos que hacer es disfrutar de ellos. Y como estamos jovencillos todos, pues echarles una mano probando experiencias nuevas. Si tenemos la suerte de ir a Mugáriz, aventurarnos a que nos descoloquen un poco la cabeza. Y nada, por mi parte, cualquier pregunta, consulta, lo que queráis, que se me ha pasado el tiempo volando y eso es buena señal. Gracias, Quique. Cortamos porque si no, como nos bien echan. Has dicho, nos echan, pero seguiríamos aquí un buen rato escuchándote. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, le acerco el micrófono, que levante la mano y me acerco. Muchas gracias, ha sido muy entretenido y bueno, y da que pensar. Pero yo diría, cuando ha puesto el ejemplo del restaurante vasco, de Mugáriz, yo no sé, igual es vanguardia, pero es cocina. Hombre, cocina. Porque, lo digo por lo siguiente, porque sí, lo de la teta está muy bien. Cuando somos pequeños lloramos cuando tenemos hambre, pero luego cuando ya hemos tomado la teta nos reímos. Si aquí nos da por pensar, a lo mejor tampoco es un retroceso tan claro. Igual es otra cosa. No entiendo que sea. Vamos a ver, yo conozco a Andoni y yo creo que la función última de Mugáriz es nutrir o alimentar. Es decir, cuando uno tiene hambre no va a Mugáriz, es decir, va a otro sitio. Mugáriz lo que te hace es entrar en un juego, cocinero o grupo de cocineros con comensal, donde lo que quiere hacerte es pensar. Lo que quiere hacerte es
en pensar, te he puesto el ejemplo del pecho, pero hay infinidad de algunos incluso más utópicos o más, como se llame, para jugar contigo. Entonces, en el momento que él lo que pretende con ello es lo de comer con las manos, como si fuéramos chiquillos, cuando te chupas el bote de la nocilla y te lo echas en no sé cuántos, o cuando alguien te da algo en la mano y te lo comes así. Al final, con lo que juega Andoni es hacerte volver hacia atrás y sacar tu niño, porque él entiende en este menú que cuando más disfruta a uno, cuando más importancia le da a la cocina, es en esa edad infantil o juvenil de jugar con la cocina. Yo me he criado toda la vida diciéndome mis padres que no se juega con la comida. Con la comida no se juega, con la comida no se juega. ¿Tú sabes lo que yo he perdido por no jugar con la comida? Porque al final, cuando yo me dedico muchos años a la docencia y cuando pones tantas reglas tan estrictas de no jugar, estás acotando el proceso de creatividad. ¿Por qué no puedo comer con las manos? ¿Por qué tengo que comer con cubiertos? ¿Por qué hay platos que puedo comer con las manos y que no? O sea, una chuleta de cordero me dejas que me la coma con las manos. O una alita de pollo, porque es fácil. O el jamón. Pero no me puedo comer el arroz, porque me mancho los dedos. O sea, cuando uno lo que quiere es jugar contigo y que participes del juego de lo que es la experiencia en sí, lo que quiere hacer es que te quites todos esos tabúes. Y a lo mejor lo del pecho es un juego o no es un juego, porque luego habría que valorar si lo que te estás mamando, ese suero caliente de leche, no sé cuántos, está rico o no está rico. Pero más, aparte de ello, de eso, que entraríamos a valorar después, es, ¿te vas a quitar el tabú y la vergüenza de empezar a jugar de una vez como si fueras un niño que lo veías como normal? ¿Te va a poner un cuenco y vas a meter el dedo como si estuvieras mojando la nocilla y te lo vas a comer con 50 personas viéndote y tú pensando que estás haciendo el ridículo, pero cuando ves a los 50 hacer lo mismo, se te quita el tabú? Porque si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, al final lo que él pretende es hacer que pensar, y cada año tiene un concepto diferente, un concepto nuevo, y juega de una manera diferente, y una vez juega con el miedo, y donde en los menús o los platos que te presenta es de los que te hace pensar, ¿me lo como o no me lo como? Entonces, como lo de la pastilla roja, pastilla azul. De hecho, cuando uno ve el manifiesto futurista, ese que os he nombrado antes, del año 31, ellos piensan que la cocina del futuro es a base de pastillas, que no dista mucho de lo que vamos a encontrarnos. O sea, que todos los nutrientes van a estar en una pastilla y agua, porque lo que hay alrededor de la comida les parece antiguo. Lo de ponerse a guisar, todas esas cosas les parece antiguo. Entonces, como ellos ven la alimentación como un acto de nutrición pura y dura, dirán, una pastilla como los astronautas, para adentro, nutrido y a seguir, con mis otras inquietudes. Porque a la cocina no le dan la importancia, a lo que es el acto de cocinar, no lo ven como... Por eso lo quieren todo lo que es a nivel laboratorio, científico, porque priman mucho más la parte aséptica de la elaboración que lo que es el olor y el aroma y el recuerdo de lo tradicional, porque lo que quieren y lo que pretenden es que todo lo anterior cargárselo de un plumazo. Y tienen que ser diferentes. Y Andoni, en este caso, no es Andoni el único. Hay cocineros que hacen cosas raras también. Los chicos de Ova de Cañitas también comen con las manos en alguno de los platos, o te presentan el plato del pato con el pato disecado encima. Al final son cosas que te hacen que pensar. Es decir, ¿me lo comeré? ¿No me lo comeré? Pero bueno, que cuando uno decide dar el paso de comer en esos sitios, tienes que ir con la mente muy abierta. Es que hay cocina para todo, es que hay cocina de la abuela, de gachas, y esa también. Y todas tienen su cabida. Es cierto que las guías se fijan ahora más en eso que en un puchero, pues vamos a disfrutar del puchero. Mira que me van a echar. Gracias, Quique. Yo creo que le vamos a decir a nuestro presidente, a Juanjo, que se tome nota para el año que viene. La del arte. La del arte. Yo creo que nos va a gustar a todos. Le vamos a pedir a Juanjo que nos acompañe en el escenario porque queremos agradecerte que hayas participado en este ciclo de conferencias con un pequeño detalle. Les recordamos que la semana que viene seguiremos puntuales en este salón de actos de la Diputación. Seguiremos hablando de gastronomía y lo haremos en compañía de Elisa Belmonte Useros, que nos hablará sobre el papel de la mujer en la gastronomía. Muchas gracias y buenas noches.